Déjate de historias con María José Peláez. Jacobo Rivero, ahora les daré algún dato sobre él, pero para mí básicamente es del Estudiantes y eso imprime carácter en este programa. Jacobo, buenos días y bienvenido. Buenos días, María José, muchas gracias Eso por es así, invitarme. ¿verdad? Totalmente, sí. Claro que sí. Hablamos de baloncesto y de un club emblemático como es el Estudiantes. Y él, pues además es periodista, además es escritor y además, por supuesto, está especializado en baloncesto. Hoy nos viene a presentar su último libro, Altísimo, un viaje con Fernando Romay. Estuviste hace no mucho presentándonos tu última publicación. ¿O ha pasado un año ya? Ha Quizás. pasado un poco menos de un año. La verdad es que fue terminar ese libro y entrar un poco de cabeza con Fernando Romay, con este viaje un poco diferente, pero un poco con lugares comunes también. Sí, un libro que ha tenido muchísimo eco porque Fernando Romay es un personaje muy querido, ya sea por gente del deporte o no, porque ha hecho mucha televisión, más es un hombre cercano, a pesar de su altura, altísimo. Un viaje con Fernando Romay, yo creo que lo has conseguido algo más que una biografía de Fernando. Esa era la intención. Te agradezco que lo digas así porque yo también desde el principio me hice ese planteamiento, que no fuera una biografía al uso de un jugador de baloncesto, sino que fuera como un retrato colectivo alrededor de la figura de Fernando Romay, y dentro y fuera de las canchas, ¿no? No solo del baloncesto que se vivió en aquel momento, que en buena parte es el que yo viví de pequeño, sino también alrededor del país que se vivió en esa etapa, ¿no? Sí, por supuesto, y que nuestros oyentes a lo mejor dicen, vamos a oír ahora una entrevista sobre deporte, ¿no? Nos podríamos poner desde luego Jacobo y Peláez a hablar de baloncesto, que es una de las cosas que más me gusta, pero interesa la perspectiva. Yo creo que es un molde que sirve para muchas personas. Una persona que mide 2,13, en un momento en el que no tenía ni zapatillas para caminar, es decir, personas que se salen de los prototipos establecidos, física, psíquica, intelectualmente. Fernando viene desde su Coruña natal a Madrid, ¿en qué año? En el año 74. No había muerto Franco y él tiene 14 años y el Real Madrid le instala en una pensión cerca de la zona de Moncloa. Entonces hay que darse cuenta un poco las circunstancias sociales, políticas y lo que es que un chico de 14 años, como tú dices, que sobresale por unas medidas entonces muy poco habituales, todavía hoy, pero entonces más, a un Madrid pues muy convulso, con muchos cambios, muchas transformaciones, ¿no? Yo creo que esa historia es apasionante. Sí, por supuesto, porque además él lo confiesa siempre toda la vida y también aquí en este libro Altísimo, un viaje con Fernando Romay, que proviene de una familia humilde y que, bueno, pues vieron que su hijo tenía una esperanza de un cambio de vida. Cuando se vienen a Madrid, su padre y él, hoy en día un chaval de estas características, tendría ya su representante, su marca de ropa, que posibilitaría el que tuviera unos zapatos de su talla, pero en aquel momento él se viene con su padre en tren, cogen el billete más económico, se van a una pensión económica y el Madrid, cuando se entera dónde están alojados, se sobresalta. Sí, claro, es que todo ha cambiado mucho, incluso un chico ahora mismo con esa estatura pues tendría cierta proyección profesional, entonces era una incertidumbre. Fernando hizo un viaje en tren con su padre un poco a la luna, a no saber muy bien qué es lo que le esperaba en Madrid, nunca había estado en Madrid además, y sin saber qué proyección tenía eso, porque el baloncesto entonces tampoco era el lugar que ocupa ahora de importancia, de organización, de cuidado, de garantías laborales para un chico de esa altura, ¿no? Era una incertidumbre total. Fernando, el pie que tiene es enorme. Yo recuerdo en Madrid, en Princesa, en la tienda Adidas, Princesa 72, yo creo que es el número, lo digo de memoria de cuando era muy jovencita, pasábamos por allí, veíamos la zapatilla de Fernando puesta en el escaparate, pero los primeros días cuando viene a Madrid ni siquiera puede entrenar porque llevaba entonces eran las All Star, que ahora han vuelto a estar de moda, pero le hacían un corte en la parte de delante de la zapatilla para que pudiera salir el pie por ahí. Claro, es que Fernando cuenta que él de chaval pues tenía que ir a un sastre a que le hicieran la ropa, las zapatillas efectivamente, se tuvo que cortar la puntera de goma y le sobresalían los dedos de los pies. Y el Madrid le dijo, bueno, te vamos a dar aquí una del primer equipo, y tampoco había de su pie, las tuvieron que traer de Estados Unidos. Y bueno, yo creo que a partir de ahí ya es todo un recorrido
por todo lo que cambió el baloncesto, por todo lo que supuso también, evidentemente, el Real Madrid de la década de los 80, que fue bastante mítico, aunque nos pese a los del Estudiantes, y también con la selección española y aquella madrugada maravillosa de Los Ángeles 84 y el boom que vino después del baloncesto. Bueno, pero hay que recordar que Del Corral estaba en el Estudiantes, Claro, que los hermanos Martínez estaban en el Estudiantes. Efectivamente, el mérito es del Estudiantes, obviamente. Antonio Díaz Miguel fue jugador de Estudiantes, no, eso es evidente. Fernando, ¿tú le conocías? ¿Habías hablado con él antes de hacer el libro? No, teníamos referencias el uno del otro, yo obviamente muchas más que el de mí, pero ha sido un encuentro maravilloso, sinceramente, porque claro, yo le había vivido en la grada del Magariños, por ejemplo, pues criticándole, silbándole. Fernando Zona, ¿no? Porque era una de las cosas que más le... Zona. Por los pies tan grandes. Sí. Y él había leído mi anterior libro, le había gustado y realmente ha sido un encuentro estupendo, porque, bueno, yo creo que acercarnos los dos, uno del Estudiantes, uno del Real Madrid, de ese encuentro ha surgido un libro pues bastante honesto, yo creo que también una mirada muy especial alrededor de un deporte que los dos amamos, que es el baloncesto, y también una lectura de todo ese tiempo pues muy... que no ha caído en el forofismo ni en los lugares más habituales de la literatura deportiva, que a veces es como solo para entendidos, ¿no? Hemos sacado un libro que yo creo que lo puede leer pues cualquier ciudadano que esté interesado un poco en rebuscar aquellos tiempos y también aquellos tiempos de baloncesto. Y esto es una opinión personal. Para que se den cuenta los que están lejanos del deporte y quizá no puedan comprender el impacto de unas Olimpiadas en un deporte, ahora vamos a hablar de esa medalla de plata del baloncesto masculino, pero en todo el libro se va viviendo la evolución de un deporte baloncesto masculino que se perdía hasta cuando se empieza a ganar a una Yugoslavia o algunos partidos impensables. Yo solo viví en baloncesto femenino y realmente a nosotros nos cambió el ritmo, la preparación para la Olimpiada del 92 en Barcelona, porque llegó un dinero, llegó una dotación, pudimos buscar jugadoras altas, se pudo hacer un trabajo que posibilitó que a partir de ahí se pudiera competir internacionalmente y este verano el baloncesto femenino, por ejemplo, ha sido espectacular en sus medallas. Pero, Fernando, ¿cómo cuenta esa medalla de plata en Los Ángeles? Él lo cuenta como si fuera Paco Martínez Soria. Claro, es que llegaban a Los Ángeles y con 1 metro más de altura. Claro, 1 metro más de altura. Claro, llegas a Los Ángeles y la gente lleva teléfonos móviles, que es un maletón con un teléfono que nunca se había visto en España, o está en la Villa Olímpica y hay unos ordenadores en los que metes un código y te sale la ficha de un jugador y le puedes dejar un mensaje cuando internet no salía ni en las películas de ciencia ficción, ¿no? Entonces, claro, él cuenta esa etapa del baloncesto español como el viaje a ninguna parte, ¿no? Como una especie de travesía de aviones con turbulencias, de ir a Lituania, de tal, y que eso va creciendo, y que Antonio Díaz Miguel pues fue un visionario que traía un montón de sistemas, de ideas de Estados Unidos que aquí pues parecían ciencia ficción y que yo creo que igual que con el baloncesto femenino ha pasado, pues no se puede entender un poco los éxitos del baloncesto actual sin la etapa de Fernando, igual que no se puede entender el baloncesto femenino sin toda la trayectoria de los 90, del 92, de un montón de jugadoras, etcétera, etcétera. Exacto, sí quedan tapados nada más que... Y que yo creo que es muy importante hacer esa lectura para equilibrar un poco la valorización de los tiempos y de los momentos. Es curioso cuando habla de Antonio Díaz Miguel, que además acuñó un término precioso, ¿no? Él no le gustaba que fuera selección nacional, sino equipo nacional. Y comenta Romay en el libro que tal como vendía trajes, porque se dedicaba al mundo de la moda, dice, nos vendía con pasión el baloncesto. Sí. Yo creo que yo estuve hace un par de años en Bilbao, que iba a Bobby Knight, y cómo hablaba Bobby Knight de Antonio Díaz Miguel, dices, para que alguien pueda llegar a influir tanto en entrenadores estadounidenses que han sido tan míticos como Bobby Knight o Luca Arneseca, que bueno, era italoamericano, dices, alguien muy especial tenía que ser, ¿no? Y en ese sentido yo creo que en este país también hay que hacer un poco de cultura del deporte y de un poco de las trayectorias, ¿no? Y
y Antonio Díaz Miguel es una persona pues fundamental, claro. Él conoció, Fernando Romay jugó con dos jugadores que murieron en accidente de tráfico, con Fernando Martín y con Dražen Petrovic. Dražen venía lo que venía, coinciden todos, o sea, no es que y tú le tenga manía, como comenta en su libro, venía lo que venía, y Fernando, pues digamos que también sabía a lo que iba al Madrid a ganar, pero no se acopla a esa férrea disciplina que había en el Madrid, porque comenta Romay, a mí me llamó mucho la atención, claro, estaba todo muy estratificado y al principio, si te ibas a comprar un coche en el Madrid de baloncesto, se preguntaba además si te decían el coche que te tenías que comprar. Sí, bueno, era un Real Madrid muy, muy jerarquizado, ¿no? En el que había los Esa palabra es veteranos. mejor que la que me acabo de inventar yo, ¿eh? Los veteranos pues un poco tenían orden y mando, ¿no? Todas las sesiones que hemos hecho con Romay, que hemos hecho muchas para preparar el libro, desde luego la más emocionante fue la que se refirió a Fernando Martín, ¿no? Que yo creo que, bueno, mucha gente que tú también conoces del baloncesto, que le conoció en persona, coincide que era una persona muy, muy especial, ¿no? Que tenía un carácter muy especial, era muy especial en la pista, fuera de ella, y tenía una voluntad de comerse el mundo que pues que generaba mucha admiración y mucho respeto, ¿no? Y yo Claro que recuerdo sí. el día de la sesión con Romay como un día realmente emocionante, porque sí que fue como volver un poco a ese momento de la muerte de un amigo, de un Es, montón de Cuenta circunstancias. una historia impactante. Yo estaba en el campo el día que murió Fernando Martín, eh, pero cuenta que iba Leticia, la mujer de Fernando, en un taxi, que por lo visto preguntó, porque claro, ya en la radio que estaban comentando alguna cosa, y dice, es que ha muerto Fernando, el jugador ese de baloncesto Mm. del Real Madrid. Entonces ella inmediatamente le tapa con sus manos los Los oídos oídos a su a su hijo. hijo Nacho, sí, bueno, yo cuando me lo contó Fernando se me pusieron los pelos de punta, ¿no? Y luego yo me acuerdo de Porque ese día. no era su Fernando. Claro, claro. El taxista dijo Fernando. Luego el taxista Claro. vio la cara de Leticia y totalmente descompuesta ya le aclaró Fernando Martín y claro, la noticia fue impactante, Pero no era etcétera, su etcétera, marido. pero no era su marido, ¿no? Pero yo recuerdo ese día y lo intento transmitir un poco en el libro, como que se hizo el silencio. Total. Yo creo que ese día entrenaba en estudiantes en la cantera, yo no sé si era infantil o cadete, y recuerdo como el Ramiro en silencio. O sea, se suspendieron los entrenamientos y fue como no puede ser, o sea, Fernando Martín, y fíjate que había como esa tensión un poco que era uno que se había ido del estudiante, claro, todo tonterías, ¿no? Al lado de una noticia así. Pero lo recuerdo como, no sé, como algo muy, muy impactante. Fue tremendo, sí. Yo Mm, me acuerdo de estar en el campo y cuando dicen, no, es que ahí no llega un jugador, parece que ha mm, habido un accidente, parece que mm, Fernando también al principio había esa, digamos, pues desorientación mm. en la grada y un coche que además quiso Romay para él Sí, y al sí, final no sí. se quedó y se lo quedó Sí, sí. Fernando Martín. Este libro de Jacobo Rivero, con prólogo de Juan Maiturriaga, de Itu Itu, altísimo, un viaje con Fernando Romay, de la editorial Turpial, editorial que además se está especializando Sí, en libros que tienen que ver con el sí. baloncesto, pero con una perspectiva distinta Sí, también. afortunadamente se está reivindicando una literatura deportiva un poco más abierta a todo el mundo, ¿no? Que yo siempre es lo que digo, que a mí me encanta el baloncesto como a ti, pero podría leerme un libro de Bolo Cántabro si está bien escrito, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Que cualquiera pueda acceder a un libro y contagiarse un poco de nuestra pasión por este deporte, pero que encuentre también las historias humanas que hay alrededor. Sí, y vas contando datos históricos para situarnos también en los momentos según se va evolucionando. Y, por ejemplo, hay un momento con el que prácticamente vamos a cerrar la entrevista, cuando habla de su mujer y dice así: tengo la suerte de estar casado con una mujer, Leticia, que también viene del baloncesto. Además, ella entró en ese deporte de la mano de Ignacio Pinedo y sabe lo que es esto. He tenido suerte y mis hijos se parecen más a ella que a mí, con lo cual son gente sensata y cabal. Los tres son muy buenas personas. El padrino de Nacho fue Antonio Díaz Miguel. Si algo tengo que agradecer al baloncesto, al margen de lo que hizo conmigo, es lo que ha hecho con Nacho, sentir esa pasión que siente. Es un tío que sabe apasionarse por las cosas y esa pasión que tuvo por el baloncesto la tuvo por su carrera y ahora por su profesión de creativo publicitario. Cristina es una apasionada también. No ha jugado al baloncesto, es más futbolera, muy deportiva y tiene una vena gallega que me encanta. Y Macarena ha descubierto el baloncesto hace unos años. Está verdaderamente enganchada a él y es una gozada verla jugar.
Si tengo que elegir a mis hijos y me dan el catálogo completo de hijos de España, hubiera escogido a estos 3, pero claro, en gran parte el mérito es de Leticia. Si hubiera sido por mí, habrían sido unos descerebrados importantes. Sí, yo creo que es un bonito cierre del libro, porque yo creo que el libro en realidad también es un homenaje de Fernando a su familia, a sus excompañeros y también un poco a todos los que nos hemos acercado de alguna forma al baloncesto, o hemos visto a Fernando en la tele o que hemos vivido ese tiempo de la historia de este país, ¿no? Y desde luego para mí ha sido un placer hacer este libro con Fernando y conocer también a Leticia, a Nacho, a sus hijas, porque son un encanto y bueno, yo... No, y habla de Lolo también, Sí, de los no, claro, sale un montón de gente. Hay muchas anécdotas. Sí, mucha gente del Estudiantes, del Madrid, de la selección. Mirza del Ibasic también es una persona que sale, que yo creo que fue otra persona muy importante en nuestro baloncesto, un señor, un caballero. Además yo tuve la suerte de estar en Sarajevo con su hijo hace unos años y con Danko del Ibasic, y bueno, ver todo, revivir todo ese tiempo y reivindicar también a todos esos jugadores, pues yo creo que ha sido un ejercicio maravilloso y espero que el lector pues lo disfrute. Yo creo que sí, que está teniendo mucho eco y ya nos queda, Jacobo, emplazarte al próximo, porque seguro que hay alguno en tu mente. ¿Ya te habrán hecho algún encargo o no? Estoy con uno complicadísimo sobre ética y deporte, o sea, no te digo más, que esto está siendo más difícil que escribir un libro sobre alguien del Real Madrid, para que te hagas a la idea. Para ti, uno de los Estudiantes. Y bueno, espero que, parece que va a ser un libro que va a salir en España y en Argentina, y ya os contaré y será un placer volver aquí. Perfecto, ética y deporte, casi nada. Hay que ver si lo logramos unir, que hace tiempo que están un poquito divorciados. Totalmente. Jacobo Rivero, hasta muy pronto. Muchísimas gracias por invitarme, hasta pronto, María José. Déjate de historias con María José Peláez.